¿Alguien más tiene alguna consulta acerca del anterior tema? Mientras se va compartiendo el documento. ¿Me avisan si se puede visualizar, por favor? ¿Logran visualizar? Sí, muy bien. Ok. Sí. Ok, perfecto. Hoy avanzaremos la unidad número 5, titulada Los organizadores gráficos como herramientas de aprendizaje y gestión, subtitulada por mi persona como Arquitectura del Conocimiento. ¿Por qué? Porque todas estas herramientas que vamos a aprender a manejarlas, primeramente identificarlas y luego tener un conocimiento básico de cómo, cuándo y dónde utilizarlas, van a hacer que nosotros estructuremos nuestra, o van a permitirnos que estructuremos nuestra forma de estudiar, con el único objetivo de que nos ayuden a tener un proceso de aprendizaje eficaz. Y en pantalla ustedes pueden observar una lámina en la que tenemos dos panoramas. En el lado izquierdo tenemos un cúmulo de conocimientos, de información que están en un estado no procesado, son datos que no están organizados, caóticos. Estos datos pueden ser libros, pueden ser fotocopias, pueden ser información digital, bueno, una serie de información voluminosa y que a simple vista, si nosotros, a ver, pónganse ustedes en la situación de que tengan que leer un tema, pero que ese tema está distribuido en 6 libros, ya sean estos físicos o en PDF. Van a tener, si lo ven así a simple vista, un montón para estudiar y pueden sentirse frustrados porque van a decir, ¿y cómo voy a aprender esto? ¿En cuánto tiempo voy a dedicarle mucho tiempo? No me va a alcanzar el tiempo y desde ahí comenzamos con un problema. Lo que nos lleva a afirmar que no basta recopilar datos y plasmarlos por escrito o tener una amplia gama de archivos en digital y esperar a que como por arte de magia nosotros logremos comprender y sacar conclusiones sobre ese material que a veces nos complica leerlo porque es una gran cantidad. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es tratar de organizar esa información. Y para eso vamos a hacer uso de los organizadores gráficos, que son las herramientas que van a permitir precisamente organizar la información de forma visual para facilitar el aprendizaje, para comprender a detalle el contenido y que ustedes puedan dominarlo con mayor facilidad. Y por eso, al lado derecho de su pantalla, pueden observar una información estructurada. La misma información que en el lado izquierdo lo tienen totalmente desestructurado, no procesado. Al lado, utilizando estos organizadores gráficos, vamos a poder organizar la información, la vamos a hacer más dinámica, la vamos a adaptar a nuestra capacidad de comprensión y desde nuestro punto de vista. Vamos, en primer lugar, promover una interacción entre la información que tenemos, elegir o definir qué tipo de organizador gráfico vamos a utilizar. Y una vez que decidamos qué tipo de organizador gráfico vamos a utilizar,
el hecho de utilizar, por ejemplo, un mapa mental, ese mapa mental ustedes no lo van a poder realizar si no han leído y comprendido primeramente el tema. Así que cualquiera sea el organizador gráfico que utilicen, tienen primero que leer, comprender e identificar cuáles son los aspectos más importantes que ustedes deben dominar para poder recién plasmar todo ese conocimiento a alguna estructura organizativa. De este modo, ¿qué es lo que van a generar? Un conocimiento con significado. Transportando esa información a un organizador gráfico, lo que ustedes van a hacer, en primer lugar, es, en vez de leer y releer 10 veces esa cantidad de información que tienen al lado izquierdo, con un solo golpe de vista, van a relacionar lo que han leído y lo van a acceder a toda esa información de manera resumida y gráfica. Y para eso, ustedes van a tener que dejar de ser un receptor pasivo, simplemente recibir, buscar información, archivar y decir, bueno, esto me sirve para tal materia, esto para tal materia, pero es como archivar información y tenerla en cualquier dispositivo, ya sea físico o tecnológico, no hace magia o no sirve si es que nosotros no sabemos manejarla. Tenemos que leerla, tenemos que organizarla y ser nosotros los que vamos a decidir cómo organizar esa información desde nuestra propia percepción. Entonces tenemos que dejar de ser pasivos para definir cómo estudiar y cómo crear esa arquitectura del conocimiento que nos va a servir para todo nuestro proceso formativo. Desde este punto de vista, el cerebro no necesita más datos. ¿Qué necesita, jóvenes? No necesita más datos. ¿Qué necesita? Organizarlos. Organizarlos. Necesita estructura, ¿no es cierto? Saber cómo manejar esa información. ¿Qué les parece la imagen que ustedes tienen al lado izquierdo de su pantalla y la imagen que tienen al lado derecho de su pantalla? ¿Quién se anima a opinar? Es un desorden, es caótico, ¿Ya? no pie ni cabeza, difícil de estudiar, no sabemos de dónde está qué, queremos buscar algo y no podemos encontrar. Y de pronto nos equivocamos con todo, o sea, eso mismo sucede ahorita que uno está esforzándose, ¿no? Por estudiar y aprender, entonces estamos en eso caótico. Están en esa etapa, ¿no? De aprender a gestionar la información que ustedes tienen en sus manos para poder comprenderla. ¿Y qué es lo que van a hacer los organizadores gráficos? Nos van a organizar, pues, ¿no? Para determinar cómo tenemos que estudiar. Así es. Tenemos que afrontar, ya sea como la estrategia que lleguemos a decidir, ¿no? Si hacemos un mapa, cómo lo vamos a hacer, o un resumen. Eso. Así es, perfecto. Muchas gracias, señora Emi. ¿Alguien más? ¿Jóvenes aún? Adelante. Es básicamente el ejemplo claro de que todo debe tener un orden lógico y una estructura para que sea considerablemente comprensible. Así es. Una organización bien estructurada nos ayuda a comprender con un solo golpe de voz cómo está organizada la información, cuál es la información más importante,
nos ayuda en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? No solamente con el tema de los contenidos temáticos que vayamos a acceder, sino que si nosotros estructuramos nuestro sistema de aprendizaje, les aseguro que esa estructura la van a aplicar para todo en su vida. Hacer el conocimiento accesible nos abre las puertas a la comprensión de cómo debemos incluso manejar nuestra vida. Según el texto, existen 5 enfoques para 5 necesidades cognitivas diferentes. Y aquí vamos a analizar, así de manera resumida, las 5 necesidades cognitivas. La primera necesidad cognitiva que nosotros tenemos al momento de iniciar nuestros estudios en la universidad es la de jerarquizar. Y se van a dar cuenta cuando estén en el primer semestre que también tenemos materias truncales y existen también incluso las materias optativas. ¿Qué significa las troncales? Significa que son las materias más importantes, las materias que van a fundamentar todo el cimiento de la carrera que han elegido. Las otras materias optativas o que tienen menor carga académica, significa también que quizás están relacionadas, pero no tienen el grado de importancia que tienen esas materias troncales. Del mismo modo, cuando accedemos a determinado tipo de conocimiento, tenemos que aprender a jerarquizar. Hablemos de un tema. A ver, sigamos hablando de las estrategias, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar ese contenido? Y la señora Emi nos puso un bonito ejemplo. Las estrategias más importantes son, ¿cuáles son, señora Emi? Son las cognitivas, ¿no? Las cognitivas y las metas cognitivas. Y las metas cognitivas. Dentro de esas estrategias tenemos una serie de técnicas que se utilizan precisamente para organizar la información. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ejercicio que hizo la señora Emi ha sido organizar desde la más importante a la menos importante desde su punto de vista, y así ella va jerarquizando, en este caso, las estrategias. Eso significa jerarquizar. Vamos asignándole un grado de importancia. Y eso lo podemos hacer por tema y también por asignatura. Luego está la necesidad cognitiva de relacionar. Por ejemplo, cuando iniciamos el estudio de una carrera, ya les había dicho que existen materias que son truncales y otras que son menos importantes. Hay algunas materias, por ejemplo, que si aprobamos una, nos abren para que aprobemos otra materia en el siguiente semestre. Si nos aplazamos en una materia, no nos va a permitir tomar la siguiente asignatura. Entonces, pero a medida que nosotros vamos aprobando todas las asignaturas, también tenemos que ir viendo de qué manera esa asignatura troncal nos va a servir para vencer las otras asignaturas y cómo se relaciona esa asignatura troncal con el resto de las asignaturas de la materia. Lo mismo pasa con el tema. Si estamos hablando tomemos un ejemplo de ciencias naturales, la importancia de las plantas o las características principales de las plantas, donde vamos a conocer una taxonomía, una clasificación de diferentes tipos de plantas, las diferentes formas de producción que tienen las distintas plantas. Entonces, cuando nosotros avancemos un tema, por ejemplo, relacionado simplemente con la producción de soya, vamos a saber de que la producción de soya, la soya es una leguminosa. ¿Qué nos decía el tema donde hacíamos la clasificación de plantas? Que las leguminosas son plantas rastreras, que tienen un alto poder nutritivo y qué sé yo. Entonces, ¿y cuál es su forma de producción? Cuando avancemos específicamente a la soya, ya vamos a tener esa primer referencia
que hemos aprendido al estudiar las características de las plantas. Y si la soya es una leguminosa, ¿cuáles son las otras leguminosas? Entonces vamos hilando fino, vamos relacionando un tema con otro, independientemente de que este tema lo hayamos avanzado en un semestre inicial o en un semestre, en un segundo o tercer semestre, vamos relacionando los contenidos, vamos armando el rompecabezas para tener una mejor comprensión. A eso hace referencia esta necesidad cognitiva de relacionar los conocimientos. También está la necesidad de hacer comparaciones. ¿Qué significa hacer comparaciones? Por ejemplo, seguimos con el tema de las plantas. No lo sé si habrá, porque no soy especialista en el área, pero pongámosle de que hay un autor que nos diga que las leguminosas son ricas en nutrientes y otro autor va a decir que son ricas en nutrientes, pero que tiene algo negativo. Entonces son dos autores que más o menos tienen la misma postura. ¿Qué nosotros hacemos? Analizar cuáles son las similitudes que tienen esos autores y cuáles las diferencias. Y para eso utilizamos otro tipo de herramientas como cuadros comparativos, el diagrama de Venn, que nos ayuda a encontrar similitudes y desigualdades de diferentes autores, de diferentes posturas, de diferentes temas. ¿Hasta aquí han comprendido, jóvenes? Sí, listen. Ok. Profe, Diga, adelante. yo recién entré hace 5 minutos porque mi internet estaba lenta, entonces no entendí sobre esta parte bien. Si no le molesta, puede volver a explicarlo. Terminaremos de desarrollar y luego al hacer un pequeño análisis de comprensión, vamos a ir nuevamente explicando. ¿Listo? ¿Le parece? Está bien. Ok. Otra necesidad cognitiva es la de secuenciar el conocimiento. ¿Qué significa secuenciar? Cuando existen conocimientos que tienen procedimientos específicos, ¿cierto? Para pasos específicos para realizar, por ejemplo, un diagnóstico médico. ¿Cuáles son esos pasos para dar ese diagnóstico? Primeramente, hacer la auscultación al paciente, solicitar análisis pertinentes en función a los síntomas que presenta. Luego, una vez que se obtienen los resultados en función a la identificación de la enfermedad que tiene, seguramente definir qué tratamiento hacer, qué tipo de medicamentos dar. Y si ustedes se dan cuenta, vamos secuenciando paso a paso cómo debe accionar el médico, ¿no es cierto? De eso se trata la secuenciación de conocimiento. Existen procesos y protocolos dentro de cada área de la ciencia que deben ser tomados en cuenta para desarrollar algunos temas. Entonces, estos instrumentos de secuenciación, como por ejemplo la línea de tiempo, nos va a servir para identificar cuáles son esos procesos o cuáles han sido los procesos que ha sufrido y las modificaciones teóricas que tiene una materia o que ha tenido una carrera a lo largo del tiempo. Entonces estamos secuenciando el conocimiento y el desarrollo de un área científica. Tenemos también necesidad de resolver los problemas. Tenemos una gama de problemas dentro de determinada área que dependiendo del objeto de estudio vamos a tener para solucionar, vamos a tener que hacer un diagnóstico. Identificamos el problema, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a ver primeramente definir qué tipo de problemas es el que tiene, qué tipo de herramientas vamos a utilizar, qué tipo de investigación se va a hacer, cuáles van a ser las herramientas y las técnicas que se van a utilizar para tratar de resolver el problema o de explicar de qué manera se comporta determinado problema.
Entonces, esas son las 5 necesidades cognitivas para las que nosotros vamos a utilizar precisamente estos organizadores gráficos. Vamos nuevamente y ya esto para tratar de responder a la señorita que tuvo problemas de conexión. ¿Alguien comprendió o puede dar su opinión respecto a la necesidad de jerarquizar los conocimientos? Jóvenes, ¿qué podrían decirle a su compañera? Dicen, buenas tardes. Buenas Podría tardes. ser como aquí en el examen, ¿no es cierto? Algunas materias para nosotros valen más puntos. Podría ser eso que nosotros le demos más relevancia a psicología, por ejemplo, que es mi materia más fuerte. Entonces, eso podría ser jerarquizar los conocimientos y organizar más, o sea, tengo que dedicarle más tiempo a esta materia, ¿no? Estudiarla. Así es. Eso podría ser mi aporte. Y ya, una vez que jerarquizamos cuáles son las asignaturas, en este caso con mayor ponderación cuantitativa, dentro de la asignatura también tenemos que aprender a jerarquizar los conocimientos, ¿no? ¿Cuáles son, en este caso, son 4 temas o 3 temas los que se van a desarrollar para el examen final? Entonces, dentro de esos 3 temas, igual internamente por tema, ir jerarquizando la información, ¿no? Habló de materias troncales que vamos a tener dentro incluso de la universidad conforme a la carrera. Así es. Es que este tema de jerarquizar está relacionado con definir en primer lugar cuáles son las asignaturas más importantes, pero también una vez que definimos la asignatura más importante, internamente esa asignatura tiene varios temas, ¿no es cierto? Y para comprender cada uno de los temas, cada tema debe tener su propia jerarquía. ¿Cuáles son los conceptos más fundamentales? ¿Cómo lo vamos a ir desarrollando a través de un organizador gráfico para poder comprenderlo mejor? ¿Entendió? ¿Alguien más? Que hable sobre jerarquizar el conocimiento. Jóvenes. ¿Por qué hoy están tan silenciosos? Fuerte y claro, licenciado, ¿se entendió? ¿Se entendió? Ok. Sobre la necesidad de relacionar los conocimientos. ¿Alguien puede explicar? Graciela Coa. A ver, adelante, por favor. Chicos. Bueno, para la señorita que está conectándose recién, cuando hablamos de relacionar conocimiento, estamos hablando de que a medida que nosotros vamos avanzando temas dentro de una asignatura, vamos viendo cómo algunos de estos temas o todos los temas se relacionan con el resto de las asignaturas. Es ir hilando fino, es ir analizando y comprendiendo
cómo los conocimientos de un área se relacionan para el desarrollo de otra asignatura o de cualquier otra problemática que nosotros vamos a abordar. Es decir, todos los conocimientos que nosotros adquirimos nos sirven para solucionar problemas en diferentes áreas de nuestro proceso formativo, de nuestro desempeño laboral e incluso de nuestras vidas. A ver, un ejemplo que puedo ponerles. Habíamos hablado acerca de las plantas, ¿no es cierto? Pero voy a ponerles otro ejemplo un poquito más comprensivo. ¿Aló? ¿Me copian? ¿Me copian? Sí, 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 sí. Ok. Me parecía que me había botado la señal. A ver. De manera, se podría decir, independientemente de que ustedes se hayan sacado buenas o malas notas en lenguaje, se han dado cuenta que todo lo que aprenden, han aprendido en todo su proceso formativo escolar, les ha servido para que ustedes puedan relacionarse con el mundo exterior y también a nivel académico, como el hecho de saber escribir está relacionado con esos temas que ustedes han avanzado en el colegio. Sí, listo. Bueno, eso es relacionar el conocimiento. Aplicar lo que nosotros aprendemos en diferentes áreas para desarrollar o desenvolvernos en la vida. Y específicamente, acá, cuando utilicemos los organizadores gráficos, vamos a aprender a relacionar conceptos ya de manera más específica para comprender un tema específico. Cuando hacemos un análisis comparativo o tenemos necesidades cognitivas de comparación, es cuando tenemos dos o más autores que hablan sobre un mismo tema, unos a favor, otros en contra. Y estos organizadores gráficos, como el diagrama de Venn o cuadros comparativos, nos ayudan precisamente a que nosotros organicemos esa información de dos o más autores y podamos ver cuáles son las coincidencias, las similitudes y las diferencias que tienen entre uno y otro. Licenciada. Sí, adelante, señora Emi. ¿Este podría compararse con analogías? Porque en analogías dice también semejanza, comparación entre conceptos. Así es, son análisis. No se olviden que estamos haciendo análisis. Cuando hablamos de comparación, estamos haciendo analizar similitudes y diferencias. ¿Responde a su pregunta, señora Emi? Sí, muchas gracias, licenciada. Ok. La secuenciación, ¿comprendieron el proceso de secuenciación de conocimientos? Sí, listo. Ok, a ver, explíqueme, Mirna, ¿en qué consiste la secuenciación? ¿Alguien se anima? Bueno, vamos a continuar con el desarrollo del tema. Y necesito que ustedes comprendan que cuando nosotros organizamos los conocimientos de manera gráfica, más que un uso estético, más que ver bonita la información organizada, tenemos que comprender que esta organización es de una utilidad cognitiva muy alta, porque está comprobado científicamente que estas herramientas ayudan a retener la información
ayudan a retener mayor cantidad de información de manera exitosa. ¿Por qué? Porque coadyuvan en el proceso de comprensión y relación del conocimiento, ya que hacen que los temas se desarrollen de manera más sencilla, que puedan hacer un análisis y relacionamiento, valga la redundancia, de un concepto con otros, encontrar similitudes, y cuando utilizamos estos organizadores nos permiten visualizar e identificar quizás algunos aspectos que nosotros en una primera lectura no los identificamos en una primera lectura. Pero cuando lo transportamos a este tipo de herramientas o técnicas, nos damos cuenta de que son importantes y de que están relacionadas con otros conceptos que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión. Y el hecho de leer, el hecho de analizar y el hecho de definir qué tipo de herramienta vamos a utilizar, cómo vamos a distribuir ese conocimiento utilizando esas herramientas que hemos elegido, ayuda también a que desarrollemos habilidades críticas. ¿Por qué? Porque, bueno, leemos un tema y decimos, qué importante, me gusta lo que dice este autor. No me simpatiza lo que dice este otro autor. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos generando habilidades críticas. Y en función a nuestra propia postura crítica es que nosotros vamos a organizar la información. Vamos a decidir qué parte de ese tema es más importante, cuál es la parte truncal. Vamos a comparar y vamos a organizar todos esos datos en función a nuestra postura crítica, a nuestro punto de ver, a nuestra forma de ver. Y de ese modo, críticamente, estamos estructurando la información, jerarquizando la información. ¿Qué significa jerarquía para ustedes? Jóvenes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Están ahí, jóvenes? Es como un mayor rango, más o menos así, se podría decir, la jerarquía, como que un mayor nivel a Claro. algo que... Perfecto, muy bien. ¿Quién más? Orden de superioridad, no sé, nombrar a algo superior y sucesivamente que viene las demás asignaciones, ¿no? En caso fuese de algún nombramiento, en caso político, digamos, presidente sería el de superior y el que te sigue vicepresidente y así sucesivamente. Así es. Esa es la jerarquía, ¿no? Y cuando hablamos de jerarquía del conocimiento, identificamos cuáles son los aspectos más importantes o el tema principal o la parte más importante del tema que estamos estudiando y colocamos el concepto. Por ejemplo, si estamos estudiando estrategias, las estrategias del aprendizaje, entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos jerarquizar ahí? Es el concepto de estrategia. Y en función a ese concepto de estrategias, vamos a identificar cuántos tipos de estrategias hay. De acuerdo a nuestro texto, se están estudiando 5 tipos de estrategias. Cada estrategia tiene sus diferentes técnicas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las técnicas, por ejemplo, de la estrategia cognitiva? ¿Cuáles son las estrategias o las técnicas de la estrategia metacognitiva? Y así sucesivamente vamos identificando cada una de esas técnicas que utilizan esas determinadas estrategias. Y podemos seguir profundizando. A ver,
si definimos las estrategias, pongámosle que estamos estudiando dentro de las estrategias metacognitivas los mapas conceptuales, los mapas mentales, los cuadros comparativos. Entonces, ¿cómo funcionan cada una de esas estrategias? Y vamos desarrollando los conceptos de cada una de esas estrategias y el abanico dentro del nivel jerárquico se va abriendo. ¿Se dan cuenta cómo se jerarquiza la información? Sí. ¿Jóvenes? Bueno, y ya cuando tenemos esa estrategia bien definida, cuando logramos, en primer lugar, definir qué técnica vamos a utilizar, cómo y por qué la vamos a utilizar, desarrollamos nuestra capacidad crítica a través de la lectura. Al momento de jerarquizar los conocimientos, ya estamos poniendo nosotros una postura nuestra. Y cuando ya hemos elaborado nuestro mapa conceptual, nuestro mapa mental, cualquiera sea la técnica que utilicemos, nuestro conocimiento o nuestra mente ya va a dominar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque usted primeramente ha tenido que leer una primera vez. Una segunda vez seguramente ha hecho el subrayado, ha utilizado, qué sé yo, la técnica del semáforo, ha logrado comprender el tema en sí de manera general en una primera y segunda leída. En una tercera leída, ya teniendo una idea general del tema, identificando los conceptos más importantes, ha decidido utilizar determinada herramienta o técnica para plasmar visualmente ese tema, para desarrollarlo visualmente y estratégicamente ese tema. Entonces, al hacer su mapa mental, usted va jerarquizando esa información y su memoria automáticamente va captando y va hilando fino con la información. Y por lo tanto, al mirar, simplemente al mirar ese mapa mental o lo que usted haya decidido hacer, le va a permitir tener una capacidad de recordación eficiente. Y si necesita estudiar otra vez el tema, no va, consultará la teoría, sí, en caso de que le surjan algunas dudas, pero el hecho de leer el primer subtítulo ya le va a venir, estrategias son estos, estas son los diferentes tipos de estrategias, estas técnicas utiliza tal estrategia y va ahí automáticamente jerarquizando y desarrollando en su mente todo lo que ha leído, pero en un solo golpe de vista. Y le permite repasar más rápido, memorizar con mayor facilidad, pero esa memorización no esa memorización para un rato, sino esa, más que memorización es una asimilación consciente de la información. Un aprendizaje que le va a servir para el resto de su vida, no un aprendizaje que lo va a aprender para hoy y mañana y pasado mañana se lo olvida. De eso se trata el uso de estos organizadores gráficos. Y dentro de los organizadores gráficos vamos con la primera taxonomía o clasificación. Y aunque parezca redundante, vamos a hablar precisamente de la estructura y jerarquía de la información. ¿Qué son estas herramientas o técnicas de estructura y jerarquía? Son herramientas que nos sirven precisamente para organizar información de manera subordinada y sistemática. Dentro de estas herramientas tenemos los mapas conceptuales, los organigramas, los cuadros sinópticos, los esquemas y el mandala. De toda esta gama de técnicas de jerarquización de la información,
¿cuáles son los más conocidos por ustedes? Para mí Mapa conceptual. mapa conceptual y Mapa conceptual. Mapa mental. Esquema. Cuadro sinóptico. Ya, un ratingo que se me ha salido acá. Voy a volver acá. Hay algo que me está jugando feo acá. Pueden ver la taxonomía la taxonomía número 1 de jerarquización. Número 2 dice. Número 2 está saliendo. Ahora, Número 2, comparación y conexión, dice. ya. Hay algo que me está pestañeando acá como si me estuviera botando la señal. Vamos a ver acá sí. Su señal parece que es esa. Sí, es mi señal la que me está jugando porque no me permite entrar. Voy a dejar de compartir un ratingo y vuelvo a compartir. ¿Listo? A ver. pueden probar también apagando quizás su video y para que no le quite, no le jale la señal. Sí, voy a hacer eso. Me avisan, por favor, si es que ya pueden visualizar. ¿Listo? Sí, ya está, dicen. Ok. Muy bien. Ahora, analicemos. La pregunta era, ¿cuál de todas estas técnicas de estructuración de jerarquía son más conocidas por ustedes? Mapa conceptual, esquema. ¿Ya? Y esquemas. ¿Y cuáles son los pasos que ustedes realizan para hacer un mapa conceptual? A ver, chicos. ¿Qué es lo primero que hacen cuando deciden utilizar un mapa conceptual como una técnica, no solamente de aprendizaje, sino también de exposición, ¿no? Cuando les ha tocado seguramente exponer algún tema en el colegio, han utilizado mapas conceptuales. ¿Alguna vez lo utilizaron como una herramienta para estudiar? Sí, dicen. Primeramente el título, pues, ¿no? Del tema que se va a exponer. Y luego ya distribuirlo por conceptos que puedan definir primeramente el título, luego si está dividido en algunas, ¿no? A veces hay no temas. Por ejemplo, la célula que hemos estado pasando, igual ahí no hay una división, células, tanto mitocondrias y todas esas cosas que hemos estado aprendiendo. La clasificación de los tipos de células. Se podría poner eso así, digamos, más o menos. La estructura de la célula. ¿Cuál es la estructura de una célula? Después, ¿qué más? Y así sucesivamente, ¿no? A ese ejercicio que ustedes realizan se llama jerarquización. ¿Por qué? Porque primeramente, como decía su compañera, se tiene que definir el tema.
En este caso, ¿cuál es el objeto de estudio, no? Pero para hacer ese ejercicio, ¿ustedes tienen que leer primeramente el tema o directamente se ponen a hacer la definición? Siempre hay que Primero leer el tema. Hay que leer el tema Primero completo. leía y luego Primero leer el tema subrayaba antes de visualizar, antes de hacer. y ya luego empezaba a hacer el mapa. Tener Así es. conocimiento, información. Y todo eso coincide con lo que hemos estado hablando hace rato, ¿no es cierto? Primero, conocer el tema. El primer paso para el uso de cualquiera de estos organizadores gráficos es conocer el tema, leer sobre el tema para saber cuál es la estructura. En primer lugar, cuál es el objeto, el concepto principal del tema, cómo se subdivide el tema y cuáles son las implicaciones con cada una de las subdivisiones dentro del tema y cómo se van uniendo, cómo se relacionan estos temas con el tema, estos subtemas con el tema principal. Y eso nos ayuda a tener una idea clara del tema, y cuando hacemos un bonito mapa conceptual, en un solo golpe de vista, nosotros podemos ver todo el desarrollo del tema. Cuando hablamos de organigrama, estamos hablando igual de un nivel de jerarquía, pero en este caso de una entidad, de una empresa. Estamos hablando más que todo de roles, de la función que van a desempeñar cada uno de los miembros dentro, pongámosle, de un grupo. Se organiza un grupo. ¿Quién va a ser el presidente del grupo? El vicepresidente y los secretarios, los vocales y todos los demás. Pero ¿cuál va a ser la función que van a desempeñar en cada cartera? Y van colocando en la parte inferior de cada cartera la función. ¿Y de quién depende la cartera? Por ejemplo, el presidente y su secretaria general. La secretaría general depende del presidente directamente, pero también coadyuva en todo el proceso del resto de la jerarquía, como vicepresidente, gerente y todo lo demás. Pero del mismo modo, podemos utilizar esta misma herramienta para desarrollar algún tema, dependiendo obviamente de las características del tema. Luego están los cuadros sinópticos. ¿Qué son los cuadros sinópticos? ¿Alguna vez han realizado cuadros sinópticos, jóvenes? ¿Chicos? Para mí es algo nuevo. Perdón, a ver, Isabela y luego Fabricio. Isabela. Perdón, Lisa, le decía que para mí es algo nuevo, no he escuchado. Nunca he utilizado un cuadro sinóptico. Ok. No. Fabricio. Yo sí lo he realizado porque, si mal no me acuerdo, son títulos y alrededor de los títulos está envuelto con llaves y puras palabras clave. Así es. Son resúmenes más que todo, ¿no? Visuales. A través de llaves es como que volcar los mapas conceptuales de manera horizontal. Los mapas conceptuales se los escribe en cajas y de manera vertical, pero los cuadros sinópticos se los escribe a través de llaves. Igual en la primera parte siempre es el título y su concepto. Luego la segunda llave, digamos, viene a ser cómo se subdivide ese tema y cuál es el concepto clave, palabras claves más que conceptos que definen cada uno de los subtemas. Se establecen las ideas primarias, las ideas secundarias, así de manera jerárquica. Luego están los esquemas, que igual son resúmenes visuales que establecen las ideas más importantes, las ideas primarias y las ideas secundarias. Y el mandala, que es como un círculo
que tiene muchos subcírculos, muchos anillos, y dentro de cada anillo se va jerarquizando la información. En el centro, obviamente, está el tema que se va a abordar y una o dos palabras claves que definen el concepto, y alrededor se va colocando los subtemas. Vamos a ir viendo el desglose de cada uno de estos temas. Por ejemplo, acá, en esta taxonomía 1, cuando hablamos de mapas conceptuales, más o menos esta es la estructura que se manejan dentro del mapa conceptual, ¿no? El tema principal, luego está cuáles son los subtemas que se desprenden de este tema principal y cuáles son los conceptos conclusivos, cómo todos estos subtemas están alineados con el tema principal. Muestran las relaciones que existen entre un concepto y otro. Los organigramas, como les decía anteriormente, muestran las jerarquías de una entidad, de una empresa o las funciones que desempeñan, si hablamos de un grupo, cada uno de los miembros de un grupo. Por ejemplo, acá tenemos en el ejemplo un CEO, un director A, director B, director C, y quienes dependen del director A, cada director con su respectivo staff, y ya un organigrama oficial también van colocando las funciones fundamentales para cada uno de los miembros que conforman el organigrama. Luego están los cuadros sinópticos que les decía, que es como un mapa conceptual, pero en horizontal. Simplemente que en vez de estas líneas y de los cuadros, utilizamos las llaves. Primeramente colocamos el tema general y se acostumbra, luego de poner el tema a manera de subtítulo, colocar 2 o 3 palabras claves que están relacionadas con el concepto básico y a partir de ahí hacer la misma subdivisión, ¿no? de los diferentes subtemas. Acá tenemos concepto A, acá tenemos subtema 1, subtema 2, subtema 3 y en el mapa conceptual tenemos concepto A, B y C. Igualmente vamos desglosando cada subtema, cuáles son los puntos más importantes de cada subtema al interior de cada uno de ellos. Esos serían los cuadros sinópticos. Ordenan temas jerárquicamente mediante llaves o matrices. Y luego están los esquemas. Los esquemas es la numeración prácticamente visual de las ideas, ¿no? Idea 1.1, idea el tema, el 1.2, las ideas secundarias y así sucesivamente. ¿Alguien ha utilizado estos tipos de herramientas? ¿Jóvenes? Bueno, ahora conociendo ya el concepto de cada uno, en mi caso sí los utilicé todos. Todas, qué bueno, Isabel. Pero ¿le dio la importancia que le estamos dando ahora? Sí, más que todo para organizar el tema, bueno, ahora se podría decir de forma jerárquica, ¿no? Para poder organizar el tema como corresponde. Ahora, yo sé que la mayoría de ustedes en alguna u otra ocasión han debido utilizar estas herramientas o estas técnicas de aprendizaje, pero lo han tomado como que, bueno, tenemos que exponer, vamos a utilizar esto, pero solamente para ese proceso o para ese tema, para el desarrollo de esa actividad. ¿Qué les proponemos en esta asignatura? Es que ustedes utilicen estas técnicas en todo su proceso formativo, que les va a ayudar a que organicen de mejor manera la información para que puedan tener un proceso de formación más eficiente y que puedan asimilar de mejor manera todo el cúmulo de conocimientos que se les va a compartir en las diferentes asignaturas. ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto?
Jóvenes, hoy silenciosos. José Carlos, Listen, adelante. no, lo que yo recién me di cuenta es que como avancé en mi colegio el tema de mandala, recién me di cuenta que se usaba, ¿no? Para caricatura. Ah, también. ¿Alguien ha utilizado mandalas, aparte de José Carlos? Y voy a buscar acá, espero que el internet no me juegue una mala pasada, porque no, la verdad es que no me había percatado de que me faltaba desarrollar el mandala de manera gráfica. ¿Alguien ha utilizado el mandala? ¿Jóvenes? Soy el único que usó, creo. ¿Perdón? ¿Qué dijo que consistía el mandala? ¿Lo puede volver a repetir, por favor? El mandala es una visión global del tema, pero está desarrollada de manera circular. Enseguida voy a mostrarles. Estoy en eso, un minutito, por favor. No sé si me pueden visualizar la pantalla. Sí, Ok. sí, se ve. Estoy en proceso de elaboración del mandala. Quiero clarificar un poco la imagen. Ok. Aunque está un poco borroso, pero bueno. ¿Pueden visualizar el mandala? Se ve, dicen, pero no se lee. No Se ve borroso. se lee. Sí, sí. No es, acá el objetivo no es que se note con claridad, sino la forma en cómo se organiza esta herramienta. ¿Listo? Esta es más o menos una imagen de un mandala. Sé que está borroso, que no pueden ver los conceptos, pero es el cómo se va estructurando de manera circular en la parte central y justamente habla del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y acá va desarrollando los temas fundamentales que se hablan, que se desarrollan en esta lección, es qué es la enseñanza, qué es el aprendizaje, cuál es el proceso educativo, el rol del docente, el rol del estudiante, y en el tercer círculo vendría a ser la función que va desempeñando cada uno de estos protagonistas en el desarrollo del tema. Y así se van abriendo otros subtemas. Este vendría a ser el mandala. Se pueden utilizar solamente texto o también se puede utilizar imágenes. Estoy buscando otro mandala un poco más visual. Acá tenemos uno. A ver. Bueno, igual está borroso, pero como imagen y como referencia a de qué se está hablando cuando hablamos del mandala como un organizador gráfico del conocimiento, es más o menos esto. Y si ustedes se dan cuenta, si colocamos nosotros el concepto general o el nombre del tema, y vamos a hacer el ejercicio acá. Acá, estrategias de aprendizaje.
y colocamos acá en el centro el título y vamos desarrollando, y casualmente tiene 5 subdivisiones. Acá podríamos colocar las 5 estrategias, tipos de estrategias, vamos subdividiendo y acá podemos ir subdividiendo en cada fracción del círculo, podríamos ir subdividiendo en los conceptos o en las radiales que nosotros creamos convenientes, ¿no? Por ejemplo, ahí, perdón. Si nuestro tema necesita más subdivisiones, vamos introduciendo ahí subdivisiones y en cada subdivisión los conceptos que nosotros vamos identificando o las palabras claves para desarrollar los determinados conceptos. ¿Entendieron, jóvenes? ¿En qué consiste el mandala? Sí, dicen. Sí, listo. Ok. Esa sería la primera taxonomía o clasificación. ¿Qué significa taxonomía? Chicos, cuando hablamos de taxonomía, estamos hablando de clasificación. La primera clasificación de estos organizadores gráficos son los organizadores de estructura y jerarquía. Dentro de estos organizadores están los mapas conceptuales, los organigramas, los cuadros sinópticos, los esquemas y el mandala. ¿Comprendieron? Sí, licenciada. Ok, ahora vamos por la taxonomía o clasificación número 2. Que es la taxonomía de comparación y conexión. Son organizadores gráficos de comparación y conexión. Estos organizadores están diseñados para encontrar semejanzas, diferencias y relaciones que pueden existir entre diferentes posturas. Lo que les venía diciendo, por ejemplo, leemos a 2 autores que hablen sobre las estrategias de aprendizaje. El uno dirá que es mejor que el estudiante se someta solamente a la lectura y que subraye algún tema o qué sé yo. Tendrá una postura muy diferente a otro autor que nos dice que utilizar los organizadores gráficos facilitan el aprendizaje y hacen que se tenga una asimilación más eficiente de los conocimientos a los que nosotros accedemos. Entonces, leemos a los 2 autores, uno que dice que los organizadores no son válidos y otro que dirá que sí son válidos, pero siempre va a haber algunos conceptos que van a ser similares. Quizás la similitud va a ser de que los estudiantes deben tener una estructura de organización para estudiar, que deben tener ciertas reglas, disciplina, orden, responsabilidad. Y bueno, pues leeremos a los 2 lectores y en cada uno de estos círculos, que a esto se le llama el diagrama de Venn, porque tiene este punto de intersección, colocaremos autor A y autor B. El autor A dice esto, el autor B dice esto y esto. Son diferentes en estos conceptos, pero tienen cierta similitud y acá colocan los puntos en los que piensan de manera similar. Disculpa, Lice, eso que está diciendo autor A, autor B, ya no entiendo. ¿Es una suposición que nosotros tenemos Es que una poner, suposición. Es una suposición. Es una suposición. Cuando ustedes estén en... dos personas que dijeron. Sí. No, es una suposición. Cuando ustedes estén, por ejemplo, ya dentro de su carrera, van a poder leer autores que hablen de un mismo tema,
pero uno va a estar en contra de lo que dice el otro y cada uno va a tener su postura. Y si ustedes no aplican este tipo de organizadores gráficos para poder comprender, para poder asimilar cuáles son las similitudes de pensamiento y cuáles las diferencias que tienen estos autores, se les va a dificultar tener una buena comprensión del tema. En cambio, leen, analizan la postura de uno y de otro, y no nos olvidemos que este diagrama de Venn no solamente es de dos conjuntos o de dos círculos. Este círculo puede ser, si están leyendo 4 autores con diferentes posturas, pues dibujan 4 diagramas unidos y van identificando las diferencias y las similitudes de cada autor. Y al final, ustedes pueden sacar incluso una deducción de cuáles son los puntos similares que tienen los 4 autores. ¿En qué coinciden los 4 autores? ¿Cómo les va a ayudar a eso? 1, en primer lugar, si en el examen hay una pregunta y les dice, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el autor A y el autor B referente al tema tanto? Ustedes al hacer este tipo de graficación del conocimiento van a poder identificar con claridad. Pero uno de los resultados más positivos de aplicar esta técnica de análisis comparativos es que logran ustedes tener un pensamiento crítico, formar un pensamiento crítico. Y ustedes al leer a los 2, 3 o 4 autores o más o menos, ya dependiendo de lo que les exija el tema, van a crear su propia postura en función a la realidad que ustedes están viviendo y conociendo. A eso se llama la creación del análisis crítico. Y cuando uno forja una idea propia, una idea basada en fundamentos teóricos bien claros, muy difícilmente van a poder, en primer lugar, olvidar, en segundo lugar, no van a ser manipulados ni para un lado ni para el otro, porque ustedes van a tener conocimiento de causa y van a decir, no, esto es así porque debe ser así. O al menos van a creer que la postura que ustedes tienen es la correcta, porque están en favor o en contra de otro. Y puede ser que estén equivocados o no, pero lo importante es que ustedes logren tener un conocimiento y una postura crítica, hacer un análisis crítico, tener su propia opinión. Todos estos organizadores los van a conducir a eso, a que ustedes primero lean, conozcan, identifiquen cuáles son los aspectos más importantes, identifiquen cuáles son los aspectos similares y sus aspectos diferenciales. Y en función a eso sacar su propia postura. Y eso los va a hacer fuertes. Van a tener argumentos para refutar, estar en contra o a favor de una postura. ¿Entendieron, jóvenes, cómo se va hilando el conocimiento? Sí, Licen. Dentro de esta taxonomía 2 también están los cuadros comparativos, que son mucho más sencillos. Se pueden hacer en una tabla en Excel, en Word, dependiendo de las necesidades formativas y de la amplitud del tema. Tienen el mismo objetivo. Ustedes en un lado colocan en una columna las comparaciones, las similitudes y las diferencias entre un autor y otro. Luego están las telarañas, que enseguida les voy a mostrar. Igual muestran la relación entre una categoría central y otras secundarias. Son esquemáticas y sin conectores, o sea, simplemente es una forma de comparar similitudes y diferencias. Están también la constelación de ideas. Espero que hayan usado alguna de estas estrategias o técnicas. ¿Alguien ha utilizado alguna vez estas técnicas?
Jóvenes. Sí, Lisa. Ok. A ver acá. A ver, ¿qué técnicas utilizó usted? Isabela creo que fue la que respondió. Alexander, adelante. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está? Yo todo lo que he estado explicando de la taxonomía, la comparación y conexión, yo en la universidad, mientras estaba en Amigo Sabio, nos hacían hacer cuadros comparativos. Mayormente era ese método, ¿no? El tema de las constelaciones, de las telarañas, como te menciona. Otro método más, no lo he visto todavía, no lo he visto en estos años que he estado en la universidad estudiando. No he visto ese tipo de métodos, ¿no? De técnicas, perdón. Pero el cuadro comparativo es muy común, yo creo, en las universidades, ¿no? Y el tema de los esquemas igual, ¿no? Y de las infografías es lo más sonado y lo más utilizado en las universidades. Ya, y dígame, Alexander, usted en su proceso formativo en esa universidad, ¿lo utilizaba solamente para exponer o lo utilizaba como un método de aprendizaje, como una estrategia de aprendizaje? Era parte de las actividades que se realizaba al mes en una materia. Que le solicitaba a la docente o el docente. Claro, porque estaba en la plataforma virtual de la universidad, de la materia. Y ya, pero nunca lo adoptó usted como una técnica específica para aprender, por ejemplo, en todas las materias. En específico no, en sí lo tomaba en cuenta cuando tenía que hacerlo, ¿no? En la materia que lo requería. Y ahora, ¿cómo lo ve estas técnicas? ¿Considera que son importantes para todo el proceso formativo? ¿Lo pondría en práctica usted? Yo creo que sí, porque es muy útil para no entrar en confusión del significado, ¿no? De un título con el otro, de un tema con el otro, que mayormente creo que los universitarios a veces no saben distinguirlos, ¿no? Por el tema también que obviamente no utilizan técnicas que a ellos les benefician, no les ayudan a mejorar, ¿no? A diferenciar, ¿no? El tema de temas, ¿no? Entonces, así es. Me parece muy útil. Son herramientas muy útiles que si realmente ustedes la aplican no solamente para aprobar una materia o para defender un tema cuando les toque exponer, sino que en todo su proceso formativo, que ustedes saben que la práctica hace al maestro, ¿no es cierto? Entonces, mientras más los practican, van a tener mayor facilidad de dominio de las diferentes técnicas, pero también van a poder, al momento de leer un tema nuevo, en la primera lectura quizás ustedes ya se van a dar cuenta de cuáles son los subtemas más importantes, cómo está organizado el tema, cuál es el meollo del asunto, por así decirlo, y en función a eso van a jerarquizar la información y van a, de manera automática, decidir qué técnicas van a utilizar para graficar ese conocimiento y tenerlo a mano y poder acceder a ese conocimiento con mayor facilidad. Entonces, eso es lo que se busca con estas técnicas de aprendizaje, que ustedes puedan manejar el conocimiento de tal modo que lo puedan transpolar a una técnica gráfica, que lo grafiquen el conocimiento y que cuando necesiten acceder a él, con un solo golpe de vista puedan comprender, volver a recordar. Y en caso de que tuviesen alguna duda, bueno, pues ahí tienen la técnica, por ejemplo, en el mandala. Esta parte no se vuelven al texto, pero ya
simplemente para fortalecer y aclarar algunas pequeñas dudas o lagunas que se puedan formar mientras están estudiando o cuando lo dejan quizás de lado por un tiempo por ir desarrollando otros temas. Entonces, vamos avanzando un tema, lo dominamos, seguimos con el siguiente, pero llega el día del examen y tenemos que recordar todos los temas, pues agarramos todos nuestras técnicas de estudio, sean mapas conceptuales, todo lo que nosotros hayamos elegido, y de un solo golpe de vista vamos a ir viendo cómo está organizado cada tema, vamos a comprender cuáles son los aspectos más importantes, los conceptos básicos, y eso nos facilitará el examen, el estudio del examen. Y si tenemos duda, en función a dónde nos surgió la duda, nos dirigimos directamente al texto, a la parte donde hemos tenido duda. ¿Cuál es la ventaja? Por ejemplo, cuando estamos haciendo un mapa conceptual o cualquiera de estas herramientas, el concepto, colocamos el concepto, debajo del concepto podemos colocar fulanito de tal, página número tanto. ¿Qué significa? Pongámosle Néstor García Canclini, página 19, que nos habla acerca de, qué sé yo, ¿cómo se llama esta? El tema de la problemática cultural. SAS. Y si a mí me queda alguna duda, pongámosle que el concepto de hibridación cultural no se me aclaró y ahí o tengo alguna duda, entonces en el pie de ese concepto está la página de donde sacamos esas 2 o 3 palabras claves, volvemos a ese número de página, al concepto, lo leemos y volvemos a aclarar esas dudas. Pero ya no necesitamos ir a leer todo el tema. ¿Por qué? Porque vamos a tener de manera definida de dónde sacamos y por qué estamos utilizando esas palabras claves que están en el texto o en la técnica que hemos utilizado. Entonces, es muy importante, jóvenes, que ustedes aprendan a dominar estas herramientas que les va a ser útil no solamente para aprobar el examen, para todo su proceso formativo. Y esto van a lograr ustedes encontrarle la ventaja cuando lo utilicen de manera disciplinada. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto? Gracias. Alexander fue el que comentó. Sí, licenciada. Muchas gracias, Alexander. ¿Alguien más? ¿Alguien que nos pueda hablar acerca de su experiencia con el uso de estas técnicas en su proceso formativo escolar u otro proceso formativo? Aquí, licenciada. Adelante, Fabricio. Los cuadros comparativos, yo me acuerdo en mi etapa promoción, mayormente lo tomábamos en cuenta cuando estábamos en la materia de historia, en lo que trata de las ideologías políticas. Eso era nuestro pan de cada día cuando tocábamos esos temas. Comparar ideologías de un presidente, un candidato y demás. Y también los cuadros comparativos hoy en día son muy utilizados en lo que es el marketing y la publicidad. Así es. Muy bien. Pero, Fabricio, ¿solamente para historia utilizaban los cuadros comparativos? Y algunas veces para lo que es la materia de lenguaje, pero sí solamente eran esas 2 materias. Y en mi caso, no en mi colegio, para otras materias mayormente lo que hacíamos eran mapas mentales. Mapas mentales. Ok. Pero bueno, ¿cuál es el pequeño problemita que se tiene con el colegio? Les enseñan las técnicas, pero no les enseñan cómo utilizarlas, no solamente en la materia que le enseñaron, sino para todas las materias, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer ahora. Que independientemente de que hayan tenido o no experiencia con el uso de estas técnicas de aprendizaje, que ustedes encuentren el verdadero beneficio de estas herramientas, que le saquen el jugo a estas herramientas, no solamente para aprobar el examen, que las adopten como una forma de estudio para
toda su formación universitaria. ¿Les parece buena idea? Jóvenes, ¿quiénes adoptarían estas técnicas? A ver, ¿quiénes se animan? A adoptarlas como de manera responsable, como una forma de facilitar el proceso de aprendizaje. Yo, dicen, he utilizado la constelación de ideas, pero sí me gustaría también aplicar otros, porque, bueno, yo estoy en una organización donde normalmente, semanalmente recibo discursos bíblicos en base a ciertos temas, y ¿Sí? como que ya llevo la costumbre de hacer diferentes, ¿no? De lo que nos está enseñando ahora, ¿no? Las diferentes estrategias. Así que ya como que lo hacía mezclado, pero a modo de divertirme, porque lo hallo divertido, ¿no? Hallar el tema, anotar el tema principal, los beneficios, a quienes beneficia y así sucesivamente, ¿no? Pero bien bonito aprender más otra variedad de estrategias. Muy bien, Isabela. Felicidades. Ojalá que tenga éxito y también aplíquelo a su proceso formativo universitario. Le será muy útil. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir con el desarrollo de esta segunda clasificación que está relacionada con los organizadores gráficos de conexión y comparación. Habíamos hablado acerca de los cuadros comparativos. Inicialmente, una técnica para hacer igualmente comparaciones está el diagrama de Venn, ¿no es cierto? Y acá les pongo en pantalla una imagen de cómo sería un cuadro comparativo. ¿Y qué estamos comparando? Por ejemplo, comunicación verbal y comunicación verbal. ¿Cuáles son los conceptos que manejan? Yo le introduciría un cuadro en la parte central para ver cuáles son los aspectos similares que manejan ambos conceptos. Luego está el tema de la constelación de ideas, que es muy parecido a la telaraña, que enseguida les voy a mostrar, solamente que la diferencia con la telaraña es que los conceptos van encapsulados en diferentes planetas, valga la redundancia por su similitud con el tema de constelación del universo, van encapsulados en círculos, ¿no? Los conceptos y unidos por líneas. En la telaraña se maneja la misma estructura, el tema principal al centro, y luego se van organizando los diferentes conceptos en función a las necesidades. Acá tenemos, por ejemplo, esta telaraña que nos habla acerca del proceso de la administración de recursos humanos, donde cada transversal es un subtítulo y en la parte interna de la transversal están las palabras claves de cada subtema. Por ejemplo, selección de personal está relacionado con elegir, contratación e inducción del personal. Luego, otra transversal o subtema sería capacitación y desarrollo de recursos humanos, y está relacionado con el proceso de inicio de una relación de trabajo y así sucesivamente, ¿no? Como una telaraña vamos desarrollando el tema que titula el proceso de la administración de los recursos humanos, y estas transversales, como en este otro ejemplo, puede tener o no un subtítulo. Directamente el subtítulo también se lo puede desarrollar en la parte interna de cada transversal. ¿Alguien ha utilizado alguna vez este método de telarañas? Jóvenes. No lo hice, nuevo para mí. Bueno, es una bonita forma también de graficar los conocimientos y de manera así
un solo golpe de vista vamos a poder acceder a los conceptos básicos, a los subtemas más importantes y vamos categorizando. Como generalmente esto funciona como las manecillas del reloj, ¿no? De derecha a izquierda vamos desarrollando los temas y los subtemas. Entonces, ¿alguien tiene alguna opinión ya para concluir el avance del día de hoy? Mañana estaríamos concluyendo y tomar en cuenta que vamos a pasar clases hasta el próximo miércoles 18. Entonces ya estamos en el conteo de la recta final, jóvenes. Lisa, ¿lo puedes volver a poner la imagen de la telaraña? Claro que sí. Un ratito. Luego le repito, Carola, David estaba hablando también. No, Lisa le preguntaba si hasta el miércoles era a las clases, hasta el otro miércoles, ¿no? Sí, hasta el próximo miércoles, miércoles 18. Ya, Lisa, gracias. El 16 y el 17 vamos a tener las clases normales.